Saludos. En otras ocasiones nos hemos ocupado de temas que tienen que ver con la noción de la competitividad, de la competencia. Hemos visto los esfuerzos que regionalmente se vienen haciendo y desarrollando con el propósito de que este principio o estos derechos, porque se trata de un derecho, ¿verdad? El derecho de competencia, pues puedan convertirse realmente en práctica de las empresas, de los estados, que ya obviamente estamos en un contexto de integración por voluntad de nuestros estados. Pero hoy lo vamos a hacer con dos distinguidas personalidades que nos visitan. Se trata de Alberto Martín Lozano Ferrera, quien es el presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, y el señor Luis Humberto González Guzmán, presidente del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua. A ambos, pues, sean ustedes bienvenidos a este programa, ojalá del 4. Y sería por ahí, doctor Sánchez Cárdenas, por donde quizás quiero comenzar. Ojalá podamos competir, de eso se trata, ¿verdad? Sí. Díganos ustedes que... De eso se trata. El derecho de competencia es un invento anglosajón del siglo antepasado. Era una circunstancia en Estados Unidos en que habían unos grupos económicos prevaleciendo mucho y eso dio lugar a la primera legislación sobre competencia. Es decir, hay que permitir que los agentes económicos compitan entre sí porque de esa competencia surgen productos buenos. ¿Qué bueno surge de la competencia? Bueno, la búsqueda de innovación, porque los agentes están compitiendo por captar el mayor número de clientes, de consumidores, y en ese afán pues tratan de producir bienes al costo más bajo, conservando la mejor calidad posible. Entonces el invento viene del mundo capitalista y funciona exclusivamente en el mundo capitalista. Este es un asunto de libre empresa. Ahora hay agentes que no son tan partidarios de la competencia, que tratan de tener ventaja sobre la base de tener protección o algún otro tipo de beneficio que le pueda conceder el Estado. Pero al final de cuentas, pues la competencia es un asunto favorable para el desarrollo económico de los países y favorable para los consumidores. En el esquema de integración, incluso el presidente nuestro recientemente en una cumbre pues hablaba de la necesidad del encadenamiento de nuestros aparatos productivos en función de la integración, es decir, de las pymes. Él hablaba de la internacionalización de las pymes vía el encadenamiento. ¿En qué de estos eslabones productivos de nuestros países? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Cómo concebir en un esquema integracionista, digamos, esta noción ahora de competencia? Es muy interesante traer a colusión el tema de integración combinado con el tema de derecho de competencia. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos la situación paupérrima en que se encuentran los países europeos después de la terrible guerra. Y los Estados Unidos implementan un plan, que es el Plan Marshall. El Plan Marshall era para aquellos países que quisieran acogerse a él con una ayuda por parte de empresas y del gobierno estadounidense para poder invertir en los países europeos. Ahí se encuentra la delimitación en lo que es Europa del Este con Europa del Oeste. Y estos países que se acogen al Plan Marshall también tienen una condición, que esa condición es que implementen políticas de derecho de competencia para que al momento que se recuperen estas economías, las empresas europeas no se coludan entre sí para afectar aquellas empresas estadounidenses que han invertido todos esos años para recuperar Europa.
lo mismo pasa entonces en nuestros países. Al momento de integrarnos, los derechos de competencia crean suelos fértiles y condiciones de igualdad entre las empresas para que empresas extranjeras o que surjan del mercado nacional puedan competir con aquellas ya existentes. Entonces es muy interesante el tema de Quisiera que volvamos un poquito a las normas y leyes de competencia. La competencia, el enfrentamiento de los empresarios por ganar mercado, colocar sus productos y obtener beneficios, se vuelve encarnizada y por tanto necesita una reglamentación. ¿Qué quieren evitar las normas y leyes de competencia? Evidentemente buscan la mejor manera de que esta competencia natural que se da entre los productores y comerciantes se dé dentro de ciertas condiciones que permitan el bien común, porque al fin y al cabo la ley debe proteger el interés social. ¿Qué evita las leyes de competencia? ¿Qué tipo de prácticas? Como primeras medidas? Digamos, el falseamiento, por ejemplo, es un factor a tomar en cuenta en estas normas, el monopolio. Bueno, es paradójico, pero uno de los males que más aqueja a los mercados latinoamericanos no es la competencia encarnizada, sino la falta de competencia. Y la falta de competencia suele ocurrir porque los agentes económicos prefieren, o algunos agentes económicos prefieren no competir. Entonces llegan a las colusiones. Las colusiones son los carteles. Sí. Que usted ponga el precio de sus productos, eso es legítimo. Si usted quiere vender zapatos a $1000 el par, es asunto suyo. Pero que usted y yo nos pongamos de acuerdo en fijar un precio, los dos un mismo precio para los zapatos, eso sí es perjudicial para los consumidores. Entonces las leyes de competencia están encaminadas en primer lugar a evitar las colusiones, a evitar que los agentes económicos evitan competir y por la vía de la colusión excluyan a otros. Y ahí viene el tema fundamental de las pymes, que son unos agentes económicos en general débiles comparados con los grandes agentes económicos. Los grandes agentes económicos entonces logran estructurar unos mecanismos de funcionamiento excluyentes de las pymes. Entonces esto crea pues una necesidad de que las leyes de competencia, por un lado, aunque suene paradójico, en primer lugar promuevan la competencia. Ahora, las competencias dentro de unas determinadas reglas, dentro de unas determinadas normas. No sé, Alberto, ¿cómo lo ve? Sí, en efecto, ojalá tuviéramos economías en donde hubiese una lucha encarnizada entre empresarios, pero lamentablemente no es así. Hay mucha colusión, no solamente por parte entre empresarios, sino también entre entes gubernamentales con favoritismo a empresarios. Y las leyes de competencia lo que tratan es que se crean, además de reglas claras, también políticas de derecho de competencia a nivel estatal para que pueda proteger la inversión tanto nacional como internacional dentro de los países. Entonces las colusiones también pueden ser no solamente a través de un acuerdo entre un precio de un producto, sino también geográficamente. Yo me encargo de la parte norte del país y tú te encargas de la parte sur y no competimos entre sí. Y así sucesivamente. Es una serie de prácticas anticompetitivas que se han venido investigando desde más de 100 años, que las sociedades económicas de alguna manera realizan para proteger de sobremanera sus intereses, lo cual viene en perjuicio del pueblo, en perjuicio del consumidor. Y además, no solamente hay que verlo dentro del perjuicio del mismo consumidor, también viene en perjuicio de las mismas empresas. Cuando hablamos de acuerdos como el CAFTA y República Dominicana, que son acuerdos que en el 2016 ya vienen a entrar a nuestros países con casi todos los productos libres de aranceles y de gravámenes. Necesitamos que los empresarios de nuestros países estén capacitados para poder competir con otros empresarios de otras latitudes. Y si estos empresarios no están acostumbrados a competir entre sí dentro de los mismos países, mucho menos para que compitan con otros países de otras latitudes. Pero hay algo, Humberto, que quizás sería bueno poner en contexto.
En el sistema de libre comercio como se ha establecido, no hay reconocimiento de las asimetrías de los desarrollos. Competir un nicaragüense, una empresa nicaragüense con una norteamericana que tiene la tecnología, que tiene financiamientos blandos, que tiene la producción en escala, ¿cómo se concilia esta competencia entre una empresa centroamericana o caribeña de baja escala, de financiamiento caro, de desarrollo incluso de los elementos del marketing y todo aquello que acompaña a la eficiencia de participación en el mercado? ¿Cómo conciliar? ¿Hay o no en la hay ley competencia entre esas aparentes desigualdades? Sí hay asimetría, pero la experiencia de nosotros en Nicaragua es que nos referimos a la competencia de las empresas nacionales por el mercado nacional. El mercado nacional de Nicaragua, con 6 millones de habitantes, no es un mercado atractivo para grandes empresas, para grandes consorcios. Tienen una presencia en el país, pero una presencia limitada. Más bien está encaminada a la competencia entre los agentes económicos internos nacionales. Pero efectivamente hay asimetrías. De alguna manera, el CAFTA que mencionaba Alberto reconoce algo de esas asimetrías ofreciendo cuotas para los mercados centroamericanos en Estados Unidos. Pero usted tiene razón, ahí hay un punto que es importante, reconocer las asimetrías. Entonces, eso es lo que da sentido en algunos momentos a subsidios, a protecciones arancelarias. El punto crítico, sí, es cuando los subsidios y las protecciones arancelarias se vuelven eternas. Porque usted está tratando, usted subsidia o usted protege dando un margen de tiempo para que su industria se desarrolle y logre establecerse. Creo que en la región tenemos unas industrias pues que ya han logrado desarrollarse, solo por mencionar una, la industria del ron, que puede ser común en varios países centroamericanos y del Caribe, ha logrado tener un desarrollo importante, de donde uno podría pensar que ya esas industrias pues no deberían tener barreras arancelarias de protección, que deberían estar abiertas a la competencia. Sí, en efecto, nuestras legislaciones se encargan de los territorios nacionales en donde están creadas. Sin embargo, es lógico que existe una asimetría entre una empresa norteamericana con una empresa centroamericana o del Caribe. Sin embargo, la mayoría de estas empresas no tienen mucho que ver una con la otra. Allá puede ser una empresa fabricante de vehículos y en Centroamérica y en el Caribe no existe una empresa que compita con este tipo de tecnología, sino que los países se enfocan en sus potencialidades, ¿no? Puede ser que los países centroamericanos y del Caribe se enfoquen más en la agricultura y en la comercialización e industrialización de la misma agricultura para poder abastecer a estos otros mercados. Como mencionaba Humberto, hay cuotas, las cuales dentro de la misma negociación del CAFTA fueron negociadas para que no se vean afectados los productores de nuestros países. Y por ejemplo, en términos de lo que son elementos como de posición dominante dentro del mercado local, de empresas que tienen una amplia participación en el mercado y que pueden, digamos, marcar los precios a lo que están estableciendo. Y el otro componente, los subsidios estatales, las facilidades del Estado en ese proceso de competencia interna que se da. ¿Cómo se regulan? ¿Cómo intervienen entonces las normas para facilitar la libre competencia? Yo creo que ahí tenemos uno de los mayores desafíos, porque en efecto hay empresas que llegan a tener por su propio desarrollo, por sus propias capacidades, una posición de dominio. El punto es evitar que abusen de la posición de dominio. Entonces las normas van encaminadas a tratar de evitar la posición de dominio. Pero por otro lado, también hay que decir que hay empresas que requieren de subsidios, que requieren de apoyo. El punto que para compensar la posición de dominio, pero el punto crítico es cuando los subsidios se volvieron eternos. Cuando los subsidios, que era la historia latinoamericana es la historia latinoamericana con subsidios en algunas industrias que llevan más de un siglo. Sí. Sí, nosotros le llamamos también a la parte de subsidios ayudas públicas. Sí. Las ayudas públicas no solamente es un subsidio directo, ¿verdad?, a un sector, que eso sería de alguna manera estimulador para el crecimiento del sector. El problema también es cuando son licitaciones públicas, las cuales son otorgadas a un
agente económico por un periodo de más de 30 años. Entonces ahí creamos un monopolio legal. Y esos monopolios legales el día de mañana son los que abusan de esa posición dominante. Entonces se busca el tema de activar la economía a través de asociaciones público-privadas, ¿no? Como en nuestro país lo ha implementado el presidente Juan Orlando Hernández, que quiere hacer incentivar la economía a través de asociación público-privada, pero a unos tiempos razonables, 5 años, 6 años, y después de estos 6 años, pues volver a realizar una licitación para que entre otro competidor con ayuda del Estado, para no convertir estas figuras públicas como monopolios legales. Entonces, a ambos le formulo la idea. A propósito de qué están ustedes aquí en el país. A propósito de qué evento, qué les ha convocado y cuál es la trascendencia de o la importancia de este encuentro en el que ustedes pues van a participar a partir de hoy. Bueno, hay una fraternidad, diría yo, de los organismos de competencia que funciona con bastante eficiencia, no solamente en el continente americano, sino también con Europa. Y esto ha resultado muy útil para las agencias nuevas, recientes, como la centroamericana, porque nos permite tener experticia de quienes lo han hecho ya por más de un siglo. Nos permite formularles consultas, tener opiniones, recabar datos, etc. Entonces, está prevista una conferencia de autoridades de competencia de todo el hemisferio americano y en República Dominicana nos convoca la Comisión Dominicana para una reunión preliminar para discutir precisamente sobre estos temas y revisar la profundidad, el alcance que va a tener la cumbre hemisférica de autoridades de competencia. En efecto, esta es un conclave, una cumbre centroamericana y del Caribe de competencia. Acuérdense que los países centroamericanos y República Dominicana estamos formando un bloque para atender lo que en parte económica se llama un bloque comercial. Nosotros desde el año 2014 hemos firmado con la Unión Europea un acuerdo de asociación, el cual nos obliga a los países centroamericanos de crear una política centroamericana de competencia para poder incentivar la inversión europea en nuestros países. O sea, lo que estamos aquí haciendo en Dominicana es creando conciencia de la importancia de tener un derecho de competencia para atraer a empresas de otras latitudes a que inviertan en los países y además que el derecho de competencia es en bienestar de los consumidores. Derecho de competencia y acceso al crédito. Resulta, por ejemplo, en el caso de las MIPYMES en el país, se destinan unos fondos bancarios, se crean, se disponen de ellos. Finalmente, muchos pequeños, medianos empresarios se quejan de que los grandes o algunos grandes les crean MIPYMES y por razones también bancarias, digamos, pues tienen mayor acceso a esos fondos y reduciendo, obviamente, no solo el tiempo de vida de muchos emprendimientos, sino reduciendo la competencia. ¿Cómo manejan ustedes este tema? Es un falseamiento de la competencia, ¿no? Sí, es un falseamiento de la competencia porque está encaminado a excluir a otros del mercado de una manera artificiosa. Yo creo que este es un tema que trasciende mucho a las puras autoridades de competencia. Ahí intervienen las autoridades de regulación bancaria para revisar que hay de simulación en estos asuntos. Pero el hecho real es que las pymes son una ocupación o un objetivo de los gobiernos de la región porque proveen la mayor porción del empleo de lejos y por lo tanto deben merecer una atención especial. Entonces, ciertamente, cuando se crea artificialmente unas pymes para que compitan con otras genuinas por el crédito, usted está falsificando la competencia y está llegando a medidas de exclusión que son abusivas. Efectivamente, también toca el tema de competitividad de un país. Cuando hay acceso a créditos, cuando hay mercados
que son accesibles para el emprendimiento, la innovación, crea un país más competitivo. Cuando un país no es competitivo es cuando hay mercados cerrados, cuando el acceso a crédito es muy limitado, que lo tenemos nosotros en nuestros países cuando el acceso a crédito a las MIPYMES se ve reducido por los grandes bancos. Entonces, sí, exactamente, trasciende a las autoridades de competencia, tiene que ver más que todo con una política pública de país en el cual deberían estar involucrados sociedad civil, empresariado, la banca y la parte política para poder llegar a un consenso. Y un consenso es que entre más crece un país apoyando la empresa mediana, pequeña empresa, más crece o es el beneficio para todos los que forman parte de estos escenarios mercantiles. Hay el proceso de integración centroamericana y caribeña se está planteando de alguna manera la integración de las legislaciones nacionales sobre competencia. Hay organizado, planteada por ejemplo en el organismo del SICA, alguna forma de que las legislaciones sean únicas en materia de competencia a nivel subregional. Bueno, más bien se está buscando la creación de unas normas y una autoridad regional para tratar temas regionales. Vean ustedes, por ejemplo, en Centroamérica, pienso que menos en República Dominicana, pero tenemos posiciones de dominio, hay un duopolio en líneas aéreas. El duopolio en líneas aéreas no lo puede resolver una sola autoridad nacional. Sí. Requiere el concurso y la intervención de una autoridad regional. Lo puede encontrar usted en otro tipo de mercados. Piense, por ejemplo... Estamos hablando de Copa y Taca, ¿no? Bueno. Avianca. Ahora, Sí. usted puede advertir también de los temas relacionados con fertilizantes, Sí. con medicinas. Entonces, estos Sí. se vuelven unos temas regionales. Entonces, en mi opinión, más que hablar de homologar las legislaciones, de volverlas absolutamente iguales, de lo que se trata es de que debe haber una autoridad regional que vea los problemas regionales y una autoridad también con capacidad para decidirlo. De todas maneras, las legislaciones se parecen mucho. Las conductas prohibidas son las mismas, las penas pueden variar. Sí hay una diferencia en la capacidad de las autoridades para intervenir, para allanar una empresa o para no allanarla sin previa orden judicial o con previa orden judicial. Ahí hay una diferencia, pero esencialmente las conductas prohibidas son las mismas. Son las mismas. ¿Por dónde, por ejemplo, en los casos de violaciones de las normas, entra por los tribunales administrativos? Bueno, en el caso hondureño, primero hay un sistema de investigación interno dentro de la Comisión de Competencia. Después de una investigación científica, se presenta al Pleno, que lo conformamos 3 comisionados. Estos fuimos electos por el Soberano Congreso Nacional de Honduras por un periodo de 7 años, que trasciende el periodo presidencial. Somos un ente autónomo, independiente administrativamente, y nosotros resolvemos si amerita una sanción o no amerita. ¿Sí? La propia comisión. Nosotros los comisionados. Después de eso, el agente económico puede acudir a los juzgados de lo contencioso administrativo, a la Corte Suprema de Justicia, Exacto. para poder defender su tesis en contra de la nuestra, y así se lleva a un proceso judicial dentro de la Corte de Apelaciones y un recurso extraordinario ya en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, para poder alegar sobre su inocencia en los cargos que han sido formulados dentro de nuestra comisión. Ese es el caso. Hay un elemento que habitualmente se obvia mucho en materia de competencia, que es el problema de la educación ciudadana que ayude al desenvolvimiento del mercado. Sí. El consumidor es un agente importante dentro del sistema. Sí. Y en la medida en que éste tiene mayor conciencia, puede facilitar que la propia autoridad pues tenga una intervención. Sí. En la legislación se recogen elementos de tipo educativo que ayuden al consumidor Sí. a la toma de conciencia de Sí, la legislación. Sí, sí. El tema tiene que ver, y que yo sepa, aquí en República Dominicana son 2 autoridades distintas, la de competencia y la de protección al consumidor, Sí. pero ambas están encaminadas a proteger al consumidor, uno por la vía de que los agentes económicos compitan y la otra en una protección más obvia, más directa
por ejemplo, que haya lealtad en la etiqueta, que lo que dice una etiqueta sea cierto. Pero los dos convergimos en el punto de que si no hay una conciencia ciudadana sobre los derechos propios, entonces tenemos una situación débil. Si el consumidor está dispuesto a soportar cualquier calidad de productos vencidos, si está dispuesto a soportar ser abusado, entonces el trabajo para nosotros se vuelve difícil. Entonces, efectivamente, procuramos hacer abogacía de la competencia, procuramos transmitir y compartir con los mayores números de ciudadanos las bondades del derecho de competencia y la protección al consumidor. Debo reconocer que vamos a la saga en ese tema. Hay unos temas que han merecido hasta ahora mayor sensibilidad, tal vez con razón de parte de los ciudadanos. Son unos temas más vinculados a la integridad física directa de las personas. Pero hay que decir que cuando hablamos de derechos del consumidor, hablamos del dinero del consumidor. Claro. Es exactamente, estamos hablando del dinero del consumidor. No son unos temas abstractos, no son unos temas académicos que tienen su valor, pero estamos hablando de dinero. En efecto, y también la abogacía de la competencia también tiene que ir dirigida a los agentes económicos, a los empresarios, a las cámaras de comercio, a las cámaras industriales, porque son estos los que de alguna u otra manera crean también la riqueza, fomentan la creación de trabajo, así que no se pueden despreciar. O sea que es una gran responsabilidad el hecho de regular los mercados. Quiere decir que el proceso educativo debe abarcar a los agentes económicos también. También. Yo quiero una última pregunta por mi parte, y creo que ya por razones de tiempo pues que nos han hecho señas. El doctor Sánchez Cárdenas miró hacia el norte, pero yo no sé, por maña siempre veo hacia el sur. Igual tamaño, la industria, digamos, brasileña que cualquier otra. ¿En qué medida, saliéndonos de Centroamérica, del Caribe, que somos nosotros, podemos también suponer que este proceso los involucra? ¿En qué medida UNASUR? ¿En qué medida la propia OEA, que nos involucra a todos continentalmente hablando? Bueno, yo creo que aún viendo hacia el sur, ¿verdad? Tenemos que reconocer, México está al norte de nosotros y México es una potencia económica. Al día de hoy dicen que es la mayor economía de habla española. Es importante la precisión, ¿verdad? Eso deja fuera a Brasil. Sí. Pero si tomamos de México hasta Tierra de Fuego, esas son las dos mayores economías del hemisferio occidental, ¿verdad? Brasil y México. Claro. Entonces son relevantes y creo Que devalúan sus monedas según también quieran competir. Según también quieran competir, ¿verdad? Pero en efecto, en esos países hay autoridades de competencia que son muy importantes, que son muy relevantes, y yo diría que han tomado decisiones muy difíciles de tomar en el mundo latinoamericano. La anterior Comisión de Competencia de México impuso a una empresa propiedad del señor Slim una multa arriba de los $1.000 millones por unas prácticas que ellos consideraron que eran ajenas a la competencia. Yo creo que el mundo latinoamericano va adentrándose en la necesidad de tener más competencia, pero hay que reconocer que se va a la saga. Si ustedes revisan las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, usted encuentra que han convertido la educación en una pomada que lo cura todo. No le niego el valor a la educación, pero sin duda el tema de la competencia entre los agentes económicos también es relevante. Humberto. Bien, no, solamente como lo mencionamos al principio del programa, formamos parte de una gran red latinoamericana de competencia en la cual se incluye a Argentina, Venezuela, Ecuador con su reciente creación de la Comisión de Competencia Ecuatoriana, la cual le ha dado muchos resultados al presidente Rafael Correa. O sea que el derecho de competencia es un derecho realmente de todos, no solamente de países, digámoslo así, extremadamente capitalistas como Estados Unidos, sino también socialmente responsables como los pueden tener algunos países del sur. Bueno, hemos llegado de esta manera al final de este encuentro con dos distinguidos visitantes. Se trata de Alberto Martín Lozano Ferrera, quien es el presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, y del señor Luis Humberto González Guzmán,
presidente del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua. A ellos, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor y un placer haberle Y haber éxito en la compartido con actividad que tiene aquí la comisión. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. De inmediato, no nos cambie, que seguimos con más contenido en este Ojalá del 4RD, ahora con la sección Ecomundo a cargo del economista Lucas Vicente.